Llegado a este punto tenemos que destacar dos cosas. La primera de ellas es que la relación que hemos creado entre las tablas no solo es a efectos del esquema, sino que es totalmente operativa. Lo hemos visto en las fórmulas, en los contenidos iniciales, etc. Y ahora, cuando empecemos a crear los objetos visuales, veremos cómo, sin necesidad de hacer ninguna búsqueda ni lectura de información, tendremos los datos de las tablas relacionadas siempre en línea, a través de estos enlaces. En segundo lugar, estos enlaces nos permiten, tanto a nivel de desarrollo, movernos por la información, como luego al usuario final en ejecución. Podrá navegar a través de la información utilizando estos enlaces, sin necesidad de hacer sentencias de búsqueda. Y, por último, algo que debemos siempre tener en cuenta es que todo lo que podamos debemos hacerlo en el proyecto de datos. Todas las reglas de negocio, todos los procesos y cálculos que podamos implementar dentro de la estructura de la base de datos nos va a facilitar el desarrollo de la aplicación y su mantenimiento. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer a continuación es comenzar a desarrollar todos los objetos visuales para darle a la aplicación la usabilidad que el usuario final necesita. Comenzamos por crear una carpeta. Vamos a seleccionar la carpeta de marco y vamos a introducir en ella estos objetos que se crean siempre por defecto cuando se crea una nueva solución. La solución que se llama pedidos. Vamos a crear los objetos visuales. Comenzaremos por una tabla. En este caso, vamos a empezar por la tabla de clientes. Clientes. El primer objeto que necesitamos crear para hacer mantenimiento de los clientes es el formulario. Pulsamos F6, vamos a quitar la ayuda y poner la visualización con iconos grandes. Vamos a crear el formulario de la tabla clientes, por defecto usa el nombre singular, y vamos a seleccionar este formato. Los textos vamos a hacer que estén el texto estático del nombre de campo a la izquierda, los controles que se estiren, y vamos a elegir qué campos. Vamos a sacar el código, el nombre, el NIF, la dirección y total pedidos. Vamos a sacar todos los campos en este caso. Aceptamos. Vamos al bloque 2. En el bloque 2 no vamos a hacer nada porque vamos a dejar el hueco para posteriormente incluir en el formulario de clientes la posibilidad de ver los pedidos del cliente y los botones que los vamos a alinear a la derecha, y vamos a añadirle el botón eliminar controlado para que con el mismo formulario podamos dar altas, hacer modificaciones y también dar bajas de registros de clientes. Siguiente y finalizar. Ya tenemos aquí el formulario creado. Vamos a cambiarle un poco el aspecto. Vamos a mover los botones. Ampliamos este layout. Y en este otro layout es donde ubicaremos posteriormente los pedidos del cliente. Podríamos hacer el campo de dirección más pequeño y subir este de pedidos. Vamos a hacer algún ajuste también. Por ejemplo, el campo de total pedidos, vamos a ponerlo de un tamaño más pequeño, alineado con formato local, alineado a la derecha, y le vamos a quitar los botones. Y en este caso, este campo no queremos que pueda ser modificado por el usuario, ya que va a ser un campo que se va a calcular automáticamente. Podríamos ponerle como condición de activo 0 y entonces se pondría oculto, o sea, se pondría en un formato, como vemos, apagado. Podemos dejarlo así o ponerlo de solo lectura, elegir el formato que queramos.
Y algo importante es que para el layout queremos que el ancho sea fijo, para que no crezca. El thief también vamos a hacer que sea fijo en el ancho del layout. Y por último, el campo código, vamos a permitir que escriban en él, pero que por defecto no tenga tabulación, para que se pueda modificar el código manualmente, pero por defecto que no tenga tabulación. Lo vamos a alinear a la derecha, formato local verdadero, para que tenga la puntuación de comas y puntos adecuada, y le vamos a quitar también los botones. Y ancho de layout fijo. Si hacemos presentación preliminar de este informe, una previsualización, vemos cómo los campos se nos ajustan. Sin embargo, todavía el de dirección crece mucho porque no tenemos los pedidos debajo ocupando espacio. Podríamos incluso también a este darle alto de layout fijo. De esa forma, bueno, pues nos quedaría más proporcionado y debajo de total pedidos es donde nos aparecerán los pedidos. Vamos a crear ahora el segundo objeto. Ya tenemos el formulario, vamos a crear la rejilla de clientes. Y nos pide cuál será el formulario de alta. Elegimos este formulario, tanto para alta, baja como modificación. De tal forma que la rejilla ya tiene implementada funcionalidad para dar altas, bajas y modificaciones mediante menú contextual o teclas aceleradoras. Lo que le hemos dicho ahora es que esta rejilla, cuando se pulsen esas opciones, muestre el formulario para realizar la operación deseada. Vamos a elegir los campos, en este caso podemos ponérselos todos o podríamos quitar, por ejemplo, el de dirección. Seleccionamos y finalizamos. Ya tenemos los campos. Podríamos ajustarlos, por ejemplo, el código, vamos a darle un poco más de ancho. En el caso de el nombre, lo que le vamos a decir es que sea máximo disponible para que amplíe su tamaño y que la rejilla siempre quede ajustada al espacio que dispone en cada momento. El total pedido le vamos a decir que utilice formato local verdadero y algo que vamos a hacer en esta rejilla es totalizar esta columna de total pedidos. Para lo cual nos vamos otra vez a las propiedades de la rejilla y vamos a decirle que tiene el pie activo, le vamos a poner 30 píxeles de alto y si volvemos ahora a la columna de total pedidos le vamos a decir que en el pie tenga 2 decimales, que salga con formato local verdadero y lo más importante, la alineación del total, que va a ser a la derecha, la vertical centrado. Y lo más importante también para el cálculo es definir qué tipo de pie. En este caso no es un texto, sino la suma acumulada de toda la columna. Vamos a dejar ese valor. Y ya tenemos declarada. Podríamos también centrar a nivel de vertical la posición de los textos en las celdas. Conviene dejar el objeto bien definido porque, como vamos a ver, luego vamos a reutilizar estos objetos para crearlos de las otras tablas. Y cuanto mejor estén definidos, más fácil nos va a resultar crear los nuevos objetos. Ya tenemos el formulario, ya tenemos la rejilla para visualizar las listas de clientes. ¿Qué nos falta ahora? Pues crear la búsqueda que nos permita visualizar los clientes. Vamos a crear el objeto búsqueda. Búsqueda de la tabla clientes, vamos a llamarla clientes por nombre. Buscaremos en la tabla de clientes y las búsquedas utilizan componentes para definir qué índices vamos a usar en la búsqueda. En este caso vamos a buscar por el nombre y utilizaremos el índice de todos ellos, el índice nombre. Y buscaremos por todo el fichero. Por defecto, entonces, esta búsqueda nos devolverá todos los clientes por nombre. ¿Cómo ejecutamos la búsqueda? Para ejecutar cualquier objeto,
lo que utilizamos es el objeto acción. Una vez creado puede ser incrustado en un menú, en una toolbar, ejecutado desde un botón, desde un proceso, etc. Lo primero que hago es selecciono el objeto creado de búsqueda de clientes y de esta forma, al crear la acción, automáticamente se alimenta de los datos de la búsqueda para indicar que la acción creada se llama clientes, el texto es clientes por nombre. En este caso voy a recortarle el texto, voy a dejar solo clientes, o puedo dejar clientes por nombre siempre y cuando luego defina en texto de estado, texto de tooltip y texto de icono lo que me interese que aparezca. En este caso voy a dejar para texto de icono solo clientes. ¿Qué se va a disparar? El primer objeto, la búsqueda. Y ahora vamos a ver un concepto muy importante, el concepto de flujo de entrada y salida. Es decir, cuando disparemos la búsqueda originalmente no va a tener ninguna entrada, es decir, parte de nada, de ningún dato. Pero nos va a devolver una lista de clientes. Por lo tanto, el objeto 2 deberá ser un objeto cuya entrada sea una lista de clientes. En este caso es muy sencillo porque el único objeto que tenemos es la rejilla, pero podríamos tener declarados un proceso cuya entrada fuese lista de clientes u otros objetos visuales cuya entrada es lista de clientes. Pues ahora al seleccionar objeto 2 ya solo me aparecen los que tengan entrada lista de clientes. Lo selecciono y ya está creada la acción que buscará los clientes y me los mostrará en una rejilla, en un grid. Ya tenemos entonces la acción, lo único que vamos a hacer ahora es en la toolbar, que aparece por defecto en nuestra aplicación porque en el marco la tiene declarada, cuando se crea por defecto ya está declarada esa toolbar principal, pues en esa toolbar principal añadimos la acción clientes. Vemos que nos sale solo el texto. Esto es porque cuando hemos declarado la acción no le hemos indicado que utilice un icono. Vamos a utilizar el icono que habíamos creado en el proyecto de datos. Como los proyectos están heredados, lo que obtenemos es que todos los objetos que existen en el proyecto de datos pueden ser utilizados en el proyecto de aplicación. La herencia siempre nos permite eso. Lo que hacemos es declararlo así y entonces ya podemos ver cómo se muestra el texto y el icono. Incluso podríamos elegir que los iconos sean medianos o incluso grandes. Vamos a cerrar ya la toolbar y ya tenemos declarados los objetos que nos interesan de clientes. Un objeto que se usa habitualmente también es el localizador. El localizador es un objeto especializado en la búsqueda de un registro, es decir, nos permite encontrar un registro concreto y nos devuelve un registro. El localizador, vamos a crearlo, clientes, el identificador y el texto. ¿Sobre qué tabla va a ser este localizador? Sobre la tabla de clientes. Podría decir todos los índices verdadero, pero voy a declarar manualmente los índices. En este caso, primero quiero que sea el de trozos, que va a ser el de partes. Luego vamos a declarar, lo duplico, el de palabras y vamos a declarar también el de nombre. Incluso podríamos declarar, en este caso el de nombre permite resolución, pero eso no lo vamos a utilizar en esta aplicación. Incluso podemos subirlos en el orden. Este orden es el que nos permitirá luego seleccionarlos. Por defecto sale el primero, activo, y podemos cambiar en el localizador por qué índice queremos buscar, por el de nombre, por el de palabras, o podría incluso ser por el de código. Añadiríamos aquí otro que fuese el de código. Y ya tenemos creado nuestro localizador. Vamos a ver ahora cómo estas opciones ya están operativas. Como vemos, el localizador no tiene entrada y nos devuelve de salida una ficha, es decir, encontrará un cliente de forma concreta.
podría poner el localizador, pero bueno, luego lo haremos directamente sobre el formulario de pedidos para poder encontrar de forma rápida a un cliente. Para ejecutar la aplicación, lo que tenemos que hacer ahora es crear una instancia. Todo lo que hemos estado creando y guardando son propiedades de los objetos que se van a crear ahora cuando creemos la instancia. No está todavía en disco, lo único que existe es la definición, el proyecto, pero no existen las tablas que hemos definido en disco. ¿Cómo se hace eso? Se hace utilizando el componente vadmin. Esto solo hay que hacerlo la primera vez, porque todavía no existe la instancia para nuestro proyecto. Nos conectamos al servidor y lo que vamos a hacer es, vamos a instancias, creamos una nueva instancia, la vamos a llamar pedidos, nos pregunta de qué proyecto, del proyecto pedidos, incluso nos permite seleccionar un icono, bueno, pues ya que hemos trabajado con nuestros iconos, pues podemos utilizar, por ejemplo, el icono de pedidos. Aceptamos y ahora nos pregunta la instancia de datos. Si usamos una que ya exista, podemos reutilizar una instancia existente o creamos una nueva. En este caso vamos a crear una nueva, vamos a seleccionar el directorio, vamos a llamar pedidos, creado, lo aceptamos, siguiente y finalizar. Ya tenemos creada aquí nuestra instancia de aplicación que usa la instancia de datos. Solo nos queda darnos permisos, como a nuestro grupo de usuario, en instancias de aplicación añadimos permisos para ejecutar esta aplicación e incluso podemos darnos permisos en la instancia de datos si queremos acceder con VDataClient, con el componente VDataClient para analizar la base de datos o hacer consultas o incluso cambios. Nos podríamos dar permiso también. Una vez que hemos hecho esto, en nuestro disco ya se ha creado la carpeta pedidos y dentro ya existen las tablas. De momento están vacías, lógicamente. Podemos también a nivel de marco seleccionar el icono de pedidos para que se visualice e incluso poner un título alternativo que por defecto va a asumir el del nombre. Ejecutamos. Nos pide guardar, le decimos que sí, guardamos todo y ya tenemos aquí nuestra aplicación en ejecución. Muy sencilla, de momento solo tenemos la opción clientes y un menú que por defecto nos había creado, es este que vemos debajo de la ventana, el principal, que tiene unas opciones básicas estándar. Vamos a darle a clientes, vemos cómo nos sale una rejilla vacía, damos doble clic y nos permite crear un nuevo cliente. Por defecto vemos como la tabulación no se pone en el código de cliente. Vamos a poner el nombre, cliente ejemplo, sociedad anónima, el NIF, pues A280010002, la dirección, que podría ser calle Fuencarral, 18, 28010, Madrid, etc. Vemos como todo está operativo, doy intro y ya está guardado. Si doy doble clic puedo modificar la ficha y ya vemos que el código que le he asignado e incluso podría dar botón derecho, formulario de baja o pulsar la tecla suprimir y me permitiría eliminar el registro. Como es controlado, elegí la opción eliminar controlado, al dar eliminar todavía me pide confirmación. Le digo que no quiero eliminarlo. Cuando eliminamos un registro, la base de datos de Belneo se encarga de verificar la integridad referencial, es decir, si tiene históricos este registro, si este cliente tiene pedidos, no nos deja borrar el cliente si previamente no eliminamos sus pedidos. Vamos a crear otro cliente, segundo cliente, y este, bueno, pues vamos a ponerlo que está en Barcelona. Damos intro y aceptamos. Ya tenemos funcionando, por lo tanto, la tabla de clientes. Lo que vamos a hacer ahora es crear la tabla
de artículos. Para hacerlo, volvemos y vamos a utilizar una funcionalidad que es realmente muy poderosa, nos permite ahorrar muchísimas horas de programación, que es lo que denominamos el almacén de objetos. Es decir, todos los objetos, una vez creados, se convierten en almacén para crear otros objetos. ¿Y cómo se hace? Pues muy sencillo. Lo que hacemos es seleccionar los objetos, en este caso la carpeta entera, edición, copiar, y directamente edición, pegar como, control mayúscula V. ¿Qué nos pregunta? Bueno, todos los objetos que hemos copiado pertenecen a la tabla de clientes, podrían pertenecer a más tablas, en ese caso nos las preguntaría todas. Cuando yo ahora le digo que lo quiero sustituir por artículos, vamos a ver que en cuanto acepte se va a crear una carpeta, pero se ha producido un efecto muy importante, que es el de la metamorfosis en vuelo. Denominamos metamorfosis en vuelo a este efecto, que es que cuando se pega el nuevo objeto, no solo se crea una copia del mismo, sino que además, como podemos ver en sus propiedades, ahora apunta a la tabla de artículos. Y de la misma forma, sus identificadores e incluso las descripciones de los objetos ahora hacen referencia a la nueva tabla a la que le hemos dicho que tenía que apuntar. Por lo tanto, estos objetos ya están operativos. La única diferencia que tenemos que tener en cuenta es que si la tabla de destino no tiene los mismos campos, se pueden producir errores. ¿Dónde vemos esos errores? Pues muy fácil, vamos al inspector de errores, pulsamos botón derecho, recalcular, y ya vemos como aquí nos dice que, claro, el NIF y el total pedidos son campos que no existen en la tabla de artículos. Y lo mismo nos va a decir el formulario, es decir, no existe la dirección ni el NIF, es decir, hay que ajustar ahora esto. Pues ¿cómo lo hacemos? Muy fácil, damos doble clic, por ejemplo, en la rejilla y el artículo tiene un código, el artículo tiene un nombre, el artículo tiene una familia, lo que podemos hacer es duplicar, por ejemplo, esta columna, la sitúo a continuación y aquí donde pone nombre, pues pongo familia, dejo también máximo disponible porque se autoajusta todas las columnas a ese máximo disponible, respetando la proporción que tienen en diseño, y en el contenido del cuerpo, F4, F5, lo que decíamos, como ya lo tengo definido, digo, de la familia me coges el nombre, y me va a sacar el nombre de la familia del artículo. De la misma forma, el NIF no lo tengo, por lo tanto, puedo eliminar esa columna. Y si tenía el campo precio, bueno, pues duplico el total pedidos y dejo ese para poner luego la cantidad pendiente de servir y aquí voy a poner el precio. Precio, F4, F5, precio. El precio tiene formato verdadero en local y número decimal es 2. Y aquí vamos a poner la cantidad pendiente de servir. F4, F5, pendiente de servir. Cuando aparece este visor, este pop-up con los campos, pulsando las teclas se sitúa, incluso pulsando rápido las primeras teclas del identificador se sitúa automáticamente. Pendiente de servir. Bueno, pues ya lo tenemos definido. En este caso, en esta rejilla, nos interesa desactivar lo que es el pie, porque no vamos a totalizar ni los precios, ni vamos a totalizar. Basta con decir falso el pie activo. Ya tenemos bien nuestra rejilla de artículos. Vamos ahora al formulario. En el formulario de artículos, lo que vamos a hacer es, este campo, vamos a hacer que en lugar del total pedido sea la cantidad pendiente. Este campo vamos a hacer que sea el precio. Tanto a nivel de texto como a nivel de campo. Si pongo aquí un campo, quiero que sea un campo numérico, lo que tengo que hacer es también cambiar el tipo de control. En lugar de edición alfabética, le pongo que es edición numérica.
le digo que es el campo precio y le vamos a decir que se alinee a la derecha, que no ponga botones arriba y abajo, que tenga formato local verdadero. Y lo que vamos a hacer es ajustar también su dimensión para que sea similar a la de cantidad pendiente de servir. Nos faltan por añadir dos campos. El campo familia y la imagen, la foto del artículo. Vamos a ver cómo añadimos el campo familia. Vamos a abrir aquí un poco las posiciones, quitamos el campo dirección, vamos a bajar el precio y subimos este. Y vamos a poner aquí el campo familia. Lo que voy a hacer es copiar y pegar el campo nombre y aquí vamos a ubicar la familia. La familia, a diferencia del nombre, apunta a una tabla. Por lo tanto, en el momento en que yo le diga que ahí lo que quiero sacar es el nombre de la familia, veremos cómo automáticamente vamos a, en tiempo de ejecución, vamos a poder seleccionar las familias de forma muy rápida, con autocompletar y con más funcionalidades, que vamos a ver a continuación. El orden de tabulación de los campos en el formulario se puede modificar desde el panel de subobjetos. Aquí puedo ver cómo tengo este campo, tengo el campo precio, tengo el campo nombre, sin embargo el campo familia no está bien ordenado, sí está bien ordenado. Incluso se puede ver en presentación preliminar cómo se va moviendo por los diferentes campos en el orden adecuado. Ya tenemos en principio definidos estos campos. Ahora bien, vamos a meter la imagen. La imagen podríamos meterla a la derecha o lo que vamos a hacer ahora es incluir un separador de pestañas. Vamos a incluirlo en este layout y es el control de contenedores separador de formularios. Dentro de los múltiples controles que hay, vamos a crearlo y lo metemos dentro de este layout. Bueno, no hace falta darle este tamaño, simplemente para que se vea más o menos cómo va a quedar. ¿Y qué se mete dentro de un separador de formularios? Pues en este control lo que se crea y se incrusta dentro es otro formulario. Vamos a crearlo. Va a ser un formulario, vamos a crearlo rápidamente con el asistente de formularios, un formulario con origen artículos, pero lo que vamos a sacar es la foto del artículo. Entonces vamos a dejarle un solo bloque. En ese bloque no vamos a poner, da igual el texto que nos ponga porque lo vamos a quitar después, y lo que vamos a añadir ahí es únicamente la foto. Aceptamos, siguiente, finalizar. Bueno, nos crea los botones por defecto porque no le hemos dicho que no los quitase. Incluso este layout podríamos quitarlo, podríamos dejar solo lo que es la foto. Quitamos el texto estático y dejamos solo el campo de la foto. Como vemos, el origen de este formulario es artículos. Por lo tanto, cuando yo vuelvo aquí a mi separador de formularios, puedo añadirle un subcontrol. Ese subcontrol pertenece, lógicamente, se llama subcontrol porque es un hijo del control padre, que es el separador. Y en ese subcontrol voy a llamarlo la foto. ¿Qué formulario saca? Bueno, pues me permite seleccionar solo los formularios con origen artículo. Por lo tanto, como vemos, todo es muy asistido en el editor y muchas veces ni siquiera nos permite ni cometer errores, equivocarnos. El único error que podríamos cometer aquí es en el futuro a este formulario cambiarle el origen, con lo cual dejaría de funcionar correctamente. En este mismo separador de pestañas luego meteremos las líneas o los pedidos de este artículo. Cerramos aquí. Bueno, vamos a ubicarlo. En lugar de foto vamos a llamarlo artículo
foto. Y, en principio, si revisamos los errores, nos indica que todavía nos queda el campo de total pedidos dentro del formulario, que lo vamos a sustituir por el campo cantidad pendiente de servir. Solo nos queda, de la misma forma que incluimos en la toolbar la opción para clientes, incluir aquí la opción para artículos. Como vemos, nos sale el mismo icono porque necesitamos en la acción sustituir el de clientes por el de artículos. Ejecutamos y ya tenemos ahí nuestros artículos. Si damos doble clic para crear un nuevo artículo, vemos cómo nos permite seleccionar el nombre del artículo. Vamos a poner Microsoft Visual Studio. Y de momento no podemos seleccionar familia, no tenemos las familias, los objetos creados. Y podemos poner el precio. E incluso ya podemos poner la imagen. Vamos a seguir completando los objetos visuales de nuestra aplicación.